Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a comenzar con la transmisión de la semana número 8, segunda parte. El tema es ríos del Perú. Continuamos con la parte de la vertiente del Amazonas. Por ahí, chicos, para la gente que vaya a estar conectándose a la transmisión de esta noche, desde el día de ayer no han podido visibilizar los videos que están en Wikigeo VIP como en Wikigeo Siempre San Marcos. Por problemas de que he eliminado un Facebook anterior. Ahora el Facebook por donde estoy transmitiendo es un Facebook nuevo. Entonces, en conclusión, si no aceptas ser moderador, no vas a poder ver los videos. Entonces, si no puedes ver los videos todavía, significa que no has aceptado la opción de moderador. Y si en el caso no te ha llegado la opción de moderador, o de repente lo eliminaste sin querer, como le pasó por ahí a alguien, pedírmelo para poder volver a enviártelo. Los videos van a ser grabados de este Facebook ahora, es por eso que ya no hay ningún problema. Pero para las personas que no pueden ver ninguno de los videos es porque no han aceptado todavía la opción de moderador. Entonces, nada, solamente aclarar ese tema, porque no vayan a pensar que he borrado o algo así. No, sino que los videos están ahí. Solo que falta aceptar esa opción que te decía. Entonces, a ver, vamos a comenzar con esto, chicos. Deme un minuto que entro al Facebook para ya poder comenzar con el tema de esta semana, ¿sí? Esta semana corresponde al tema de hidrografía peruana. Creo que ya lo había mencionado. Segunda parte, te dije que lo íbamos a hacer en 3 porque en realidad el tema era muy extenso. Necesariamente lo tenemos que hacer en 3 para poder ocupar todas las expectativas de las preguntas de esta semana, porque nos piden hasta el tema de mar peruano. Entonces ahí está la dificultad. Entonces, caballero, vamos a tener que hacer todas las semanas posibles. Entonces, por eso, chicos, que hoy terminamos con vertiente hidrográfica. Ahorita ya comienzo para poder justamente ya dar inicio a la semana de ahora. A ver, denme un minuto para comenzar ya de una vez y saber que estamos en vivo con referente al tema de hoy, semana número 8 de la serie de Marcos. Entonces, ahorita comenzamos, así que denme unos minutos mientras ya vamos a cuadrando por acá, viendo más o menos hasta dónde es lo que vamos a hacer. Bueno, ya, listo. Bueno, ya estoy dentro, así que ahora sí. Comenzamos entonces, chicos, con la semana número 8 de la CEPRE San Marcos, segunda parte. Así que un minuto más. Listo. Ya. Entonces vamos a comenzar ya. Entonces comenzamos con la semana 8 de la CEPRE San Marcos. A ver. Listo. Por acá. Listo. Ya. A ver. Ya, listo, entonces comenzamos. Comenzamos, chicos. El tema de hoy es vertiente hidrográfica. Como te dije ya, es el tema de vertiente hidrográfica del Amazonas. Es el tema que vamos a hablar esta noche. Entonces, ponemos acá. Recuerda que te dije la vertiente del Amazonas. Principalmente los ríos de esta parte de la vertiente van a nacer de dos lugares importantes. Uno es este punto de acá y otro es este punto de acá. Este punto acá es un nudo. Este de acá se llama el nudo de Pasco y este nudo de acá se llama el nudo de Vilcanota. Entonces los ríos de la vertiente del Amazonas nacen de dos nudos.
del nudo de Pasco y del nudo de Vilcanota, no te voy a olvidar, nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Entonces le vamos a decir, los ríos de la vertiente del Amazonas, primer dato importante, no te olvides, estos ríos entonces nacen, creo que sí se ve ese grosor de lapicero, no es el grosor de plumón. A ver. Entonces ponemos acá, nacen de los nudos de Pasco y Vilcanota, de los nudos de Pasco, y Vilcanota. Recuerda, en el caso de Pasco, Vilcanota, ahí está. El nudo de Pasco pues se refiere a este nudo de acá que te dije hace ratito, y el nudo de Vilcanota que está al sur, está en Cusco por si acaso. Entonces los ríos principalmente van a venir de estos dos nudos. Significa que de acá por ejemplo van a nacer algunos ríos, como por ejemplo por acá nace un río, que es el famoso río Marañón. Entonces más o menos por acá va a venir el río Marañón, por ejemplo. Por acá va a venir su mayor afluente, ¿no? Su mayor afluente justamente es el río Guallaga. El río Guallaga es el mayor afluente que tiene justamente el río Marañón. A ver, acá hay un error. El río debería haber venido así. Así es el río. Claro, pues. Ahora, más o menos para que entiendas el dibujo y entiendas también mi error. Lo que pasa, niños, es que recuerda que el Perú tiene en realidad tres cadenas. Tiene tres cadenas, ¿cierto? La cadena oriental, la cadena central y la cadena occidental. Pero entenderás que como el día de ayer ya hemos hecho la vertiente del Pacífico, la cadena occidental no está dibujada. Por eso ha sido el error, ¿ya? Entonces, este río está naciendo de este nudo, por ejemplo. Este río está naciendo cerca de este nudo. De acá, recuerda, es el nudo de Pasco. Y de acá está naciendo el río Marañón. Entonces, este es el río Marañón. Ahora, este es el río Guallaga, que no es un confluente, sino es un afluente. Y por acá me vas a encontrar, por ejemplo, otros ríos como el río Mantaro, que viene más o menos por acá. El río Apurímac, por ejemplo, que viene por acá. Forman el río N. Por acá vienen el río Perené. Por acá forman el río Tambo. Por acá forman el río Urubamba. Y justamente formarán al Ucayali. El Ucayali es la que tiene más curvas y por acá llegará hacia el Marañón y juntos formarán pues el río Amazonas. Más o menos así. Entonces, quiero que entiendas que por ejemplo estos ríos por acá, que ahorita vamos a enfocarlo, vienen del nudo de Vilcanota, pero estos ríos de acá vienen principalmente del nudo de Pasco. Entonces los ríos del Amazonas principalmente nacen de los nudos de Pasco y del nudo de Vilcanota, como te expliqué hace un momento. Un saludo para ti, José Luis Mundo Paz, que nos estás viendo ahí en directo. Para Brandon Muñoz también, chicos. Así que ya saben, si no pueden ver los videos de Wikigeo CEPRES San Marcos o Wikigeo VIP, es porque no han aceptado la opción de moderador. Así que te pido que aceptes la opción de moderador para poder ver los videos. Y también, si en el caso no, pudieras o no has recibido la notificación, puedes obviamente pedírmelo para poder volver a mandártelo. Eso es la opción que tienes para poder ver los videos. Así que chicos, continuamos. Listo, entonces en el tema, por ejemplo, ahora te dice, nacen de los nudos y principalmente esto acá, recuerda que también tiene un origen, vamos a poner entonces su origen también es glaciar, porque recuerda que estos ríos no vienen solamente de la zona de la costa, sino vienen de las grandes montañas. Entonces de esas grandes montañas viene uno, entonces viene de ahí su origen, por eso se le dice origen glaciar. También le vas a decir que tiene un origen pluvial. ¿Por qué? Porque recuerda que estos ríos principalmente están influenciados en una zona muy lluviosa. Es por eso que la condición de gran precipitación por la zona de estar cerca de la línea ecuatorial pues va a ser inminente. Es por eso que la condición climática ambiental justamente produce esto. Fluvial. Otro, el fluvial también, porque las lluvias, en el caso de los ríos, también va a afectar. Entonces, no te vayas a olvidar lo que te estoy diciendo. Estos ríos, glaciar, porque las zonas altas de esta zona
va a empezar a desprenderse la masa de hielo, pero también te dice fluvial porque la lluvia de la zona oriental va a repercutir, y también fluvial porque los ríos van a formar ríos. El mejor ejemplo, Marañón y el Ucayali forman al río Amazonas, y eso justamente tiene un origen fluvial. Ahora, estos ríos tampoco vayas a pensar que todos están en la selva, no es porque sea vertiente del Amazonas, vienen todos del Amazonas, no, sino que recorre de la zona andina a la zona amazónica. Entonces vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle acá entonces, recorre, no te olvides, de una zona andina, recorre de una zona andina a una zona amazónica. Entonces, como te das cuenta, está yendo de una manera oriental. Entonces, esto está yendo de una manera oriental. Es por eso que también hay que considerarlo así. Otro, también por ejemplo su curso. En el caso del curso de los ríos, como te puedes dar cuenta, el Ucayali o el Marañón o el Bayaga o cualquier otro río, normalmente son ríos muy grandes, entonces su curso es largo. Curso largo. Es un curso largo, pero al mismo tiempo es longitudinal. Significa, recuerda, que tiene un sentido de sur a norte o de norte a sur. A diferencia de los ríos del Pacífico, que venían de manera transversal, de este a oeste, los ríos del Amazonas vienen de manera longitudinal. ¿Sí? Ahí tienes un dato más importante. Inclusive también su cuenca. Su cuenca le vas a decir que es exorreica. Su cuenca le vas a decir por si acaso que es exorreica. No te miento, la cuenca de los ríos del Amazonas son exorreicas. Uno podría decir, pero profesor, ¿por qué exorreicas si al final estos ríos no llegan al mar? Bueno, sí van a llegar al mar. Van a llegar al mar, pero a través del Amazonas llegar al Atlántico. Es por eso que la vertiente del Amazonas también se le llama la vertiente del Atlántico, ojo. Y se le dice exorreica. No vaya a ser como en mis tiempos, yo recuerdo a mi profesor de geografía, él me decía de que a nivel nacional el río Amazonas era endorreico y a nivel sudamericano era exorreico. Pero eso no es correcto, porque las cuencas no se pueden dividir por países, sino de manera hídrica, o sea, no política. Por eso es el problema de decirle endorreico o exorreico a nivel nacional. Eso está incorrecto, así que cuidado con eso. A ver, otro. Su cuenca es exorreica, te decía, su desembocadura. Ponemos acá. Su desembocadura es en estuario. Recuerda que estuario significa cuando el río desemboca en un solo bracito, en un solo canal, por eso se le llama estuario. ¿Ya? Así que chicos, denme un minuto, vuelvan un segundo. Ya, bueno chicos, entonces si no hubiera preguntas, consultas o dudas, saben que lo pueden hacer, pueden preguntar. Entonces la desembocadura de esos ríos va a ser en estuario, significa que lo hace en un solo bracito, en un solo canal. Entonces ahí está. Ahora, por ejemplo, en el caso si son torrentosos, por si acaso todos los ríos son torrentosos. O sea, a veces pasa de que uno dice, profesor, pero los ríos del Amazonas no son torrentosos. No, todos los ríos del mundo son torrentosos, a excepción obviamente de un río en zona baja. Los ríos son torrentosos, sí, pero todos los ríos van a ser torrentosos en su curso superior. O sea, cuando están en la parte superior, obviamente ahí sí son torrentosos, que van a formar los famosos pongos, por ejemplo. En cambio, los ríos en el curso inferior, los ríos en los cursos inferiores, acá sí no me vas a formar gran zona de degradación, sino me vas a encontrar, por ejemplo, poca torrencialidad. Es decir, que la caída del agua no va a ser tan torrentosa como sí lo puedes encontrar en otras regiones. Y se debe justamente a ¿qué? A que el terreno es más plano.
En el curso superior, recuerda que los ríos van a caer siempre con mucha intensidad. Eso forma pongos y con eso las centrales hidroeléctricas para la selva. Pero en el curso inferior, el terreno como que es más plano y eso hace a que se formen meandros. Los meandros, recuerda que son estos ríos muy curvosos, muy sinuosos, navegables, por eso que el Amazonas es navegable. Los ríos del Amazonas, entonces, chicos, los ríos del Amazonas son navegables, pero recuerda, no solamente que sean navegables y ya, sino que inclusive acá esto es su red. O sea, si nosotros hablamos de una red vial, su red vial justamente no se refiere a vías, es una forma de decirle, pero una red vial se debe a los ríos justamente porque estos ríos son los causantes de las vías de comunicación, es decir, son redes fluviales, como llamamos. Ahora, también son muy caudalosos. Son muy caudalosos, significa que son aguas con mucha cantidad, con mucho volumen de agua. Pero ese volumen del agua recuerda que no es constante en ningún río, sino que cambia. Por ejemplo, en las épocas de verano, las lluvias en la selva se vuelven todavía más intensas. En las épocas de invierno, obviamente disminuye. Pero aún así, su régimen de los ríos del Amazonas no es tan variable como los que sí los tenía pues, en el caso del Pacífico. Acá recuerda su régimen es muy distinto. Su régimen es regular. Su régimen es regular. ¿Qué significa? Que tiene poca variación. Y en un examen de admisión San Marcos ya te preguntó por qué su variación es mínima entonces. Su variación es mínima y se debe ¿por qué? Por su clima. Por su clima tropical. Como la zona de la selva principalmente está determinada por un clima tropical, eso significa entonces que la variación de las precipitaciones durante el año es mínima. Entonces eso hace a que esos lugares la condición climática sea tan poca que lo que vaya a generar justamente es que el caudal no cambie tanto. Otro, son ríos, por ejemplo, con mucha biodiversidad. Es la cuenca con mayor biodiversidad. ¿Sí? Tenemos los ríos de la selva, la zona de Madre de Dios, con eso que compensa pues, la biodiversidad de cualquier otro río. Entonces, hemos hablado de su cuenca, de su estuario, de su cauce, de su largo, de su naciente, su recorrido también hemos visto, su desembocadura. Bueno, creo que hemos hablado lo más importante de las características del Amazonas. Entonces no te olvides, el Amazonas es de cuenca exorreica, desemboca en estuario, el curso de manera longitudinal, son cursos largos, recorren zona andina y amazónica, la parte oriental de nuestro país, son ríos navegables, son muy caudalosos, tienen un régimen regular y eso condiciona justamente la formación de relieves a lo largo del río Amazonas. Entonces, algunos ríos que tú tienes que conocer para tu examen de admisión, obviamente, ¿qué ríos, profesor? ¿Qué ríos, profesor, son los que tengo que conocer sí o sí? Eso es lo que te vamos a decir para que puedas entender un poco más el tema de hoy. Así que chicos, por ahí presente siempre. ¿Ya? Listo. Entonces todo comienza desde abajito. A ver, vamos a comenzar por abajito. Todo comienza desde acá. Desde abajito. Por ejemplo, comenzamos por estos dos ríos. Este río de acá se llama el río. Este río, por si acaso, se llama el río Apurímac. Ahí está. Ese se llama el río Apurímac. En cambio, este río de acá se llama el río Mantaro. Ahí está. Y como te puedes dar cuenta, el Mantaro con el Apurímac se están juntando. Es decir, que más o menos por acá, el Mantaro viene, el Apurímac viene y van a formar una confluencia. Significa que van a formar un nuevo río. Ese río nuevo que se está formando, más o menos que es este de acá, se llama el río Eni. Entonces el Mantaro con el Apurímac se juntan y forman el río N. Ahora, por acá vas a recibir otro río, que es el río Perené. Entonces ya tenías el río N, ahora viene, recuerda tenías el río N, ahora viene el río Perené y juntos formarán al río Tambo. No te olvides, ahora estamos con el río Tambo. Y el río Tambo, por la margen derecha,
No te olvides, por la margen derecha entonces, por la margen derecha, vendrá ahora este río de acá, que es el río Urubamba. Y después del Urubamba, pues quien se va a formar es el río Ucayali. Ahí está. Y este río de acá, pues es el famoso río Marañón. Este acá entonces es el famoso río Marañón. Y este acá es el río Guayaga. Ahí está. Entonces el Marañón cuando venga y el Guayaga cuando venga formarán al río Amazonas. El río más caudaloso y extenso del mundo. Ahí está. Mira, sencillo. Entonces espero que no hayas volado por acá. El Amazonas se forma por dos. El Ucayali por la margen derecha y el Marañón por la margen izquierda. Ahora, el Marañón viene desde el nudo de Pasco, no pasa nada. Pero el Ucayali viene de la confluencia de dos ríos. Del Tambo por la izquierda y del Urubamba por la derecha. El Urubamba viene del nudo de Vilcanota. En cambio, el Tambo viene de otros dos ríos. Del Perene por la izquierda y del N por la derecha. El Perene viene del nudo de Pasco. El N continúa. El Mantaro por la izquierda y el Apurímac por la derecha. Ahí está. Puede ser un poco complicado este tema de derecha, izquierda, eso de ahí. Pero es bien sencillo. Ya solo es cuestión ahí pues que puedas entender un poco la imagen. Entonces, o si quieres comenzamos por abajo, no hay ningún problema, ¿no? Por abajo, ¿cómo sería, profe? Mantaro, Apurímac forman N. N con Perene forman Tambo. Tambo con Urubamba, Ucayali. Ucayali con Marañón, Amazonas. Y ahí está. Ese es el sistema que tienes que aprendértelo, ¿ya? Este es el esqueleto del tema. Por ejemplo, el río Ucayali, podemos decirle que es el río, por ejemplo, bueno, sabemos de antemano que es el río más largo del Perú. Es el río más largo y la más sinuosa. Es el más sinuoso. ¿Qué significa? Que es el que tiene más curvas. O sea, la que tiene más curvas de todas, chicos. Es la más larga, es el más largo, es el más sinuoso, es el más navegable también. Él es el más navegable. Ahí está. En cambio, recuerda que tenemos a su otra compañera, que también tiene características muy bonitas, que es el Marañón. No es el más largo, obviamente, ya lo tiene el primero, lo que es el Ucayali, pero es el segundo más largo. Es el segundo más largo. Por ejemplo, también le puede decir que es el más pecuario. También es el más pecuario. Al Marañón también le puede decir, por ejemplo, que es el más interdepartamental. ¿Qué significa? Que es el que recorre más departamentos. Profe, ¿cuántos departamentos? Bueno, aunque no parezca de repente en el mapa, este río de Marañón viene por lo que es Huánuco, claro, Yarupa, Nevado de Yarupa, Huánuco, de Huánuco va a Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, ¿no? Sumando 6 departamentos si no me equivoco. Por eso es el más interdepartamental, es el segundo más largo, es el más pecuario y también le decimos que es el de mayor potencial hidroenergético. El de mayor potencial, no te olvides. Entonces ella, niños, es la de mayor potencial. Es la de mayor potencial hidroenergético. Hidroenergético. A diferencia del Mantaro, el Mantaro es la más sucia. El Mantaro es el más contaminado. El Mantaro es el más contaminado, pero también es el de mayor uso energético. Profe, no entiendo. ¿Cómo que el de mayor uso energético y arriba el mayor potencial hidroenergético? O sea, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Por ejemplo, al Mantaro nosotros le decimos, al río Mantaro nosotros le decimos que es el río con mayor, al Mantaro le decimos que es el río con la mayor producción de energía. ¿Por qué? Porque ahí me encuentras a las centrales hidroeléctricas más grandes del país. Me encuentras, por ejemplo, a Santiago Antunes de Mayolo y eso la convierte en, al Mantaro la convierte en el río de mayor producción de energía. Pero recuerda que eso solamente se produce cuando la caída de agua es estrepitosa, es decir, que en la selva eso se da en los cañones. Y el río que tiene más cañones es justamente el Marañón. Entonces, si tiene 16 cañones, imagínate la cantidad de centrales hidroeléctricas que se podría construir en el Marañón. Pero como no se ha hecho, es por eso que tiene la potencialidad para ser la número 1, pero el día de hoy no lo es.
Entonces, por eso es que se dice que uno es el de mayor potencial, que tiene la capacidad para convertirse en el número uno por tener la mayor cantidad de pongos, pero no es la que más produce energía. Entonces, ahí está. Es el río más contaminado y es el de mayor uso energético, el Mantaro. Y por acá tenemos al Rímac, que diga la Purímac, y de la Purímac justamente va a nacer el Amazonas. Desde estas zonas, más o menos por acá, nace el Amazonas. Por esa zona bien lejana nace el Amazonas, en una cordillera, te acordarás cuando hicimos tema geomorfología de la zona andina, la cordillera Chila. La cordillera Chila en un nevado, que es el nevado Quehuilla, en una quebrada llamada Apacheta. Ya no te olvides, hay una quebrada inclusive que se llama Apacheta. La quebrada Apacheta. Entonces el río Amazonas sale de la quebrada Apacheta, pero antes pasó por el nevado Quehuilla, el de la cordillera Chila, en lo que es el departamento de Arequipa, y de ahí formará el origen más remoto del Amazonas, significa el origen más lejano que tiene el Amazonas. Algunos datos que tienes que saber acá, por ejemplo, el tambo. Recuerda que el tambo es el que produce el mejor maíz, es el valle que produce el mejor maíz como valle, y recuerda también que es el que tiene el título del famoso Valle Sagrado de los Incas. Ahora, por ejemplo, por acá me encontrabas otros ríos importantes como el caso del Perené. El Perené, algunos datos por acá, chicos, de repente falta. Vamos a poner por acá. Vamos a poner el nombre y el cosadito lo que queremos decir. Recuerda, el río Perené se encuentra en el departamento de Junín. Y el río Perené, por si acaso, no solamente que esté en Junín como dato, sino también hay que saber de que acá se forma el valle más cafetalero del Perú, que es el famoso Valle Chanchamayo. El Valle Chanchamayo, como te dije, es un río, es una zona del Chanchamayo, es todo un río, un valle. Entonces, en ese río crece café. Por eso se dice al río Perené el valle más cafetalero del Perú. Ahora, otro importante, por ejemplo, que acá me encuentras lo que es el Huallaga. El Huallaga ya te he dicho que es un valle, es el valle más amplio, es el valle amazónico más amplio, el Huallaga. Ahora, por ejemplo, en el caso de Ucayali hay que saber que hay otros ríos que van a llegar también a su afluencia, como el caso del río Pachitea. Recuerda entonces por acá me encuentras un río también llamado el río Pachitea. El Pachitea es un afluente que está por la margen izquierda del río Ucayali. Por ejemplo, habrás escuchado también tú de repente en tus libros de Pacaya Samiria. Este río de acá se llama el río Pacaya. El río Pacaya es un afluente del río Ucayali por la margen izquierda. Y por la margen derecha encontramos al río Samiria, pero del Marañón, en la parte de acá, Samiria, en el río Marañón. Y también encontramos otros ríos, por ejemplo, como el caso de un río ecuatoriano que se llama el río Napo. Esto acá se llama el río Napo, viene de Ecuador, Perú y después se mete al Amazonas peruano. Y por acá encontramos otro río que justamente tiene esta forma de Perú así medio cachuda y después continúa. Ese río se llama el río Putumayo. Ese río de acá, no te olvides, se llama el río Putumayo. ¿Es un afluente del Amazonas? Sí, pero no en Perú, sino que en Brasil. Por ejemplo, de ahí podemos encontrar también al río Yavarí, que es la que está acá justamente en este extremo, que también pues es un dato que tienes que aprender. El río Yavarí. Ahí está. ¿Sí? Pero chicos, son algunos ríos importantes, no son los únicos obviamente, porque está el río Caquetá, el río Cenepa, el río Morón, el río Pastaza, el río Chinchipe, el río Quiroz, el río Santiago. Entonces son ríos que se encuentran en la parte de Marañón, en la parte del Marañón, por la margen izquierda. No es necesario mencionarlos. Pablo Andrés Moreno dice buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, chicos, esas cositas no es necesario mencionarlas porque, como te dije, hay que por ahí consistir a que hay cosas que ustedes deben saber. Entonces, por eso espero que no haya problemas. Entonces, te hemos dado un par de datos por ahí con referente a lo que es el Amazonas. Recuerda que los confluentes del Amazonas solo son dos, el Marañón y el Ucayali. No vayas a meter otros ríos o inventar ríos por ahí. Por ejemplo, por acá también encontramos un río que se llama el río Corrientes. El río Corrientes, por si acaso, es el río más petrolero de Perú.
Justamente en esta zona del oleoducto norperuano, los derrames de petróleo es lo más usual. Entonces, este río es el más petrolero. Es el más petrolero. En cambio, el río Napo, le vamos a decir que es el afluente. Es el afluente más largo del Amazonas, pero dentro del Perú. Ahí está. El afluente más largo que tiene el Amazonas, recuerda porque con el nombre de Amazonas se forma desde acá. Entonces, desde ahí, el afluente más largo que tiene es el río Napo. El río Putumayo pudo haberse convertido en el mayor afluente peruano, pero como desemboca por el país de Brasil, entonces no tiene esa categoría. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar de eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué nudo de Pasco y Vilcanota aporta con más cantidad de agua al río Amazonas? O sea, si tienes al nudo de Pasco y al nudo de Vilcanota, ¿cuál de los dos aporta más aguas hacia el río Amazonas? Bueno, eso es una pregunta bien bonita, pero que te puede causar problemas de repente más adelante. ¿Sí? Entonces, la que produce más aguas es el nudo de Pasco, porque produce el Guallaga, que es el valle más cafetalero del Perú, ¿sí? Valle cafetalero, así que cuidado. El Marañón, ¿sí? Por acá, el Perené y lo que es el río Mantaro. Entonces, nacen varios ríos, se convierte entonces en el mayor surtidor de aguas hacia el Amazonas. Pero el Amazonas no recibe aguas del Marañón principalmente, sino las aguas del Ucayali porque arrastran con toda esta zona de acá. Ahí está. Entonces, también, por ejemplo, justo en la confluencia del Marañón con el Ucayali, que estaría por acá, hay un puerto, que es el puerto Nauta. El puerto Nauta se encuentra muy cerca de la frontera de la confluencia para el Amazonas. Lo mismo pasa acá. Recuerda que acá otro puerto es, sino que acá es el puerto Atalaya. Ahí está, el puerto Atalaya. Listo. Y por si acaso, no vayas a pensar que me he olvidado de esta zona. Recuerda que por acá te dije que había otra vertiente. Esta vertiente justamente es la de Madre de Dios. Esta vertiente, cuando llegue Madre de Dios, se va a llamar río Amarumayo. Y cuando llegue Brasil, recién se llamará Madeira. El río Madeira, escucha bien, el río Madeira es el mayor afluente que tiene el Amazonas a nivel de toda Sudamérica. ¿Ya? Ahí está. El Amazonas, le vas a decir un par de datos. Uno, le vas a decir, por ejemplo, a nivel mundial, el Amazonas es el más ancho. Es el más ancho, es el más largo, es el más extenso, es el más profundo, es el que tiene más islas. Profe, islas, pero no están en el mar, sí, pero acá son islas fluviales. Islas. Es el más ancho, largo, extenso, profundo. Ah, el que tiene más islas también. Es el que tiene más islas fluviales. Es el que tiene más afluentes. Y también es el que tiene mayor cantidad de masa ictiológica, o sea, mayor cantidad de peces. Mayor masa. Ahí está. Ah, y también es el que tiene la isla fluvial más grande. La isla de Marajó. La isla de Marajó es la isla más grande que se tiene dentro del río Amazonas. ¿Ya? Ahí está. Recuerda que a nivel mundial el río Amazonas es el número 1 y en caudal también es el número 1. Entonces no solamente es el más ancho, largo, extenso, sino también me faltaba por acá, es el más caudaloso. A nivel mundial no existe río más caudaloso que el Amazonas. Y el segundo más caudaloso, no vayas a pensar que es el Nilo, el segundo más caudaloso del Perú es justamente el río, más caudaloso del Perú, el río Congo, es el segundo más caudaloso. Entonces chicos, ahí queda la vertiente del Amazonas, pasamos a una vertiente más. Si tuviera preguntas, consultas, niños, hacerlas. Recuerda que después no me puedes preguntar.
A ver. Listo, entonces continuamos acá. Ahora vamos con la vertiente Titicaca. Primero, recordemos que estos ríos, por ejemplo en el Titicaca, ponemos acá entonces, estos ríos nacen, como puedes ver en la imagen, nacen de la cadena oriental y de la cadena occidental. Pero recuerda que ahora ya no estás en los nudos, sino que ahora todo es el sector sur, todo es el sector austral simplemente. Entonces le vamos a poner acá. Estos ríos nacen entonces, nacen de la cadena oriental y occidental. Nacen de la cadena oriental. ¿Dónde en la cadena oriental? En la Carabaya, pues. Hay una cordillera que se llama la Carabaya y desde ahí justamente nacen estos ríos. Entonces nacen de la cadena oriental y occidental. Nacen de la cadena oriental y occidental. Pero la occidental justamente viene de una cordillera llamada la cordillera volcánica. Entonces recuerda, nacen de la cadena oriental y occidental del sector sur. Del sector sur, ¿por qué? Recuerda que te dije que la palabra sur, bueno, significa pues que estamos abarcando esta parte del país. Entonces nacen de esas dos cadenas principalmente. Por ejemplo, para que te des una idea, la cordillera Carabaya se encuentra por esta zona. Por acá me vas a encontrar tú la cordillera Carabaya. Recuerda que si no tienes imaginación, esto son conjuntos de montañas. Esos son un conjunto de cordilleras. Entonces, así como hay una cordillera Carabaya por ahí, por acá también me encuentras otra cordillera, que es la cordillera volcánica. Y recuerda, eso no es nada, porque la cordillera que está acá al sur es la cordillera Barroso, que es una cordillera fronteriza y que está protegiendo justamente la volcánica. La cordillera que está acá, por ejemplo, que está justo en la frontera con Bolivia, se llama la cordillera Apolobamba. Le puedes llamar Apolobamba o le puedes llamar Palomani, no pasa nada, es lo mismo. Ahí está, la cordillera Apolobamba. Y seguimos, a ver, seguimos acá antes de seguir pintando ahí en el dibujo. Por ejemplo, recorren, o bueno, su origen. Su origen acá es igual que el Pacífico, porque recuerda que al menos su origen acá le vas a decir, uno, que es glacial, y también, por ejemplo, que es nival, porque estamos en la zona andina, netamente, y también es pluvial. Significa que la cantidad de lluvia se produce en esta zona, pero es mínima, ¿no? Recuerda que al menos en el Perú, en las épocas de verano, son las épocas donde encontramos la mayor cantidad de precipitaciones. ¿Qué tal Ronnie Sainz Sosa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otro, por ejemplo, esto acá recorre no solamente zona amazónica o zona costera, sino que recorre zona andina. Recorre solamente la zona andina. Ahí está. Estos ríos de acá, como verás, el lago Titicaca con las cadenas están muy cercanas, entonces significa de que no vamos a encontrar pues gran intensidad en longitud con referente al desplazamiento de las aguas. Entonces su curso es corto, eso es lo que vamos a decirle. Su curso es corto. Y no es que solamente sea corto, sino que también es radial. Radial, entenderás, ¿no? Radial porque tiene un centro. Ahora, pero es un radial, por ejemplo, se le dice radial centrípeta. ¿Qué significa radial centrípeta? Significa que están viniendo desde los extremos, se están viniendo desde los extremos, desde afuera hacia adentro. Si hubiera sido desde adentro hacia afuera, hubiera sido centrífuga. Entonces su curso es corto, tiene un sentido radial centrípeta. Su cuenca es endorreica, netamente. Su cuenca es endorreica. ¿Qué significa? Que estos ríos justamente cuando se producen van a ser ollas cerradas, es decir, lugares que no tienen acceso a desbordamientos porque están como un hueco. Entonces eso es la endorreica, son atrapados estos ríos. Y obviamente decirte de que su cuenca endorreica, por ejemplo, influye en el ambiente, claro, porque el lago Titicaca va a acumularse esta humedad y eso genera pequeños microclimas. Lo que se hacía en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, endorreica. Ah, acá su desembocadura también, por si acaso, acá también desemboca en estuario. Desemboca en estuario. Recuerda que todos los ríos desembocan en un solo canal acá. Desembocadura en estuario. ¿Son torrentosos? Claro que sí. Son ríos que caen con mucha fuerza.
Por eso le decimos que son torrentosos. Otro, por ejemplo, ¿son navegables? No. Estos ríos, niños, no te olvides, esos ríos no son navegables. Profe, pero yo fui y habían urus inclusive. Claro, el lago es navegable. Pero cuando hablamos de los ríos de la vertiente del Titicaca no son navegables debido a que como están en un lugar muy inclinado, una zona andina, pues eso genera a que tengan otro tipo de cosas. Entonces, no son, acá son muy caudalosos, en cambio acá no. No son navegables, tienen poco caudal, significa poco volumen de agua, tienen poco caudal. Encontramos, por ejemplo, también su régimen. Su régimen, acá no te olvides, su régimen es irregular. ¿Qué significa? Que se está, justamente su régimen es irregular debido a las lluvias. A que las lluvias en esta zona no son constantes, sino por lo contrario, las lluvias son estacionales. Significa que las lluvias ocurren solamente en las épocas de verano y solamente en verano estos ríos aumentan el caudal. Otro, por ejemplo, mayor biodiversidad, bueno, creo que ya lo pusimos por ahí, más caudaloso, régimen. Algo que se me esté pasando por ahí. Bueno, pusimos su curso, su cuenca, su bajadura, su torrentoso, navegable, poco caudal, régimen, bueno, está todo completo. Ahora, imaginemos por acá, haz volar tu imaginación y pensamos, porque ahora nos vamos a centrar acá. A ver. Listo. Por ejemplo, por acá le vamos a dibujar una línea. Esa línea significa la frontera entre uno y otro país. Obviamente este lago que está acá es el famoso lago Titi. Y después lo que queda en la frontera. Ahí está. Y por acá, no es que lo que pasa que este espacio está ocupando mucho. Acá vamos a encontrar un lago, que es el lago Popó. Ahí está. El lago Popó está muy cerca del Titicaca. Obviamente, ¿no? El Popó está muy cerca del Titicaca. Del Titicaca va a salir un río. Este río, una vez que sale del Titicaca, se convierte en efluente. Pero una vez que entra el Popó, se llama en afluente. Entonces, las eras mitológicas, pues siempre... Ya, bueno, entonces, te decía, cuando los ríos están saliendo, cuando los ríos salen, a esto justamente se le llama efluente. Y cuando los ríos están entrando, esto se llama afluente. Justamente hay un dato que por ahí la universidad, datito, hay una pregunta que hizo la Universidad Callao. Y te decía, por ejemplo, quién es el único efluente y afluente. ¿Cuál es el único efluente y afluente? Afluente y efluente del Titicaca. Obviamente, como estamos hablando del dato del Titicaca, no es necesario ponerla. ¿De quién estamos hablando? Del desaguadero. Y te has dado cuenta también de una cosa, que el desaguadero no solamente está en Perú, sino que también se encuentra en la zona de Bolivia. Ahora, los ríos, por ejemplo, de esta zona, considerados como ríos fronterizos. ¿Quiénes serán los ríos fronterizos? Por ejemplo, ya tenemos uno, que es el desaguadero, que es el que has visto ahora. El desaguadero. Y uno que no es necesario decirte, el desaguadero. Y otro que está por acá. O sea, nacen de los Andes peruanos, pero termina desembocando en el Titicaca boliviano. Ese río medio raro se llama el río Suches. El río Suches, no, estoy hablando, ajá, también. El río Suches es el río que se encuentra en la parte del norte de lo que es Puno, y encontramos ahí grandes formaciones de Suches. Por ejemplo, por acá vamos a ver también otro río. No te olvides que este acá es el río Suches. Ahí está. Este río, no te vayas a olvidar, como te dije, es el río Huancané. Es el río Huancané. Ahí está. Ah, y no te olvides que te dije que ese era el desaguadero.
Ahí está. Ahora, más o menos también, por acá, me vas a encontrar el río Ramis. Y el río Ramis se forma por dos ríos. Por el río, por ejemplo, Azángaro y el río Ayaviri. Acá encontramos entonces el río Ayaviri y por acá entonces encontramos el río Azángaro. Entonces la confluencia del río Azángaro con el río Ayaviri formará el río Ramis. Ahora, por esa zona encontramos, por ejemplo, el río Coata. Por acá nosotros encontramos el río Coata. Ahí está. Río Ramis, río Coata. Encontramos, por ejemplo, por acá. Bueno, no era por acá, me parece. Lo que es el río Ilave. Por acá me encuentras el río Ilave. Y por acá encontramos el río Zapatilla. Pues ahí está. Entonces, ¿quiénes son los afluentes del Titicaca por el lado peruano? Ah, tienes al Huancané, tienes al Rami, tienes al Coata, tienes al Ilave y tienes al Zapatilla. En cambio, el desaguadero no es un afluente, sino es un afluente. No está metiendo, sino está descargando. No está aumentando, sino justamente disminuyendo, ¿no? Entonces, si nos preguntaran, por ejemplo, cuál es el río de todos ellos considerado el más contaminado. El más contaminado, el más minero, más contaminado, más minero, más amplio, por ejemplo, también. Más amplio, o sea, más ancho. ¿Qué más? A ver, más contaminado, más minero. Ah, recuerda que todo eso estamos hablando de... ¿Qué río? Más contaminado, minero. Estamos hablando entonces del río Ramis. Entonces también es el que tiene la cuenca más amplia. También es el río que tiene la cuenca más amplia. Listo. En cambio tenemos otro, por ejemplo, que es la más industrial, que es la de mayor uso industrial, que es la de mayor industrialidad, que es, por ejemplo, la de mayor industrial. ¿Qué más? A ver. Que es, por ejemplo, la que cruza la ciudad de Juliaca. Cruza la ciudad. Ahí está. Cruza la ciudad de Juliaca, es la mayor industrial. Ah, es la más urbanizada, también le puedes decir. Es la más urbanizada. Ahí está. Entonces todo eso acá se lo lleva el río Coata. El río Coata. Ahí está. Uy, no se ve nada. Al río Coata. Entonces te dije que en el caso del río Ramis, el río Ramis es el más contaminado. Ahí está, río más contaminado, más minero, más amplio. En cambio el Coata es el más industrial, de mayor, que cruza la ciudad de Juliaca y la más urbanizada también. Ahora, en el caso del desaguadero, que ya tenemos la imagen, viene el río, desaguadero, y después termina desembocando en el lago Popó. ¿No? Ahí ya tú puedes notar la diferencia en lo que te mencionaba hace un momento. Entonces espero que no haya ningún problema. Por acá hay un laguito que también ya nos vino en examen de misión, que es el lago, por ejemplo, el lago Arapa. Acá me encuentras un lago y se llama el lago Arapa. El lago Arapa es una zona entre Huancané y Ramis, se produce en el medio y de ahí vamos a encontrar pues una gran cantidad de lagos. Ahora, entonces la vertiente del Titicaca concluye en que en el Ramis encontramos al río más contaminado, más minero y más amplio. Y el Coata al río más industrial, más cruza la ciudad de Juliaca y la más urbanizada. Entonces, por ahí, el Huancané se forma por lo que es, bueno, no se forma por ríos, principalmente, porque no la vemos en la cuenca, pero en el caso del Ramis sí, que es el Ayaviri y el Azángaro. En el caso del Coata también se forma por dos, también vamos a encontrar ahí. Entonces ahí encontramos justamente la vertiente de Titicaca. Tenemos algunos afluentes peruanos, como te decía, el Huancané, el Ramis, que se forma por el Ayaviri y el Azángaro, el Coata, que se forma por el Lampa y el Cabanillas, y el Ilave, el Zapatilla y el Desaguadero. Entonces recuerda que toda esta parte peruana y esta es la parte boliviana. Entonces chicos,
Si no hubiera preguntas, no hubiera consultas, hacerlas acá para cortar la transmisión y ya vernos pues en la tercera parte para el día viernes con referente a los temas que se van a presentar porque viene Mar Peruano. Personalmente, como te dije al comienzo, recuerda de que si no puedes ver, hay varios videos en VIP y en CEPRES San Marcos. Si no puedes ver los videos, repito, es que ha pasado un problema con el correo anterior y es por eso de que no puedo, por ejemplo, atenderlo desde el Facebook anterior. Es por eso de que cada uno de ustedes se ha vuelto moderador. Acepta la opción de moderador y si lo has cancelado por casualidad o de repente no te ha llegado, se me ha pasado, dime para poder enviarte vía WhatsApp, que es lo más general, pues, ¿cómo se llama? Pues que podamos de repente generar que puedas ver los videos otra vez. Entonces, chicos, ya que no hay preguntas, vamos a cortar acá la transmisión. Ahorita les voy a mandar por el grupo Wikigeo WhatsApp para que puedan descargar la imagen de la clase. Así que, chicos, acá nos vamos a quedar, me parece, ya que no hay preguntas. Nos vemos el día viernes en la siguiente transmisión.